Bueno, el día de hoy, aun cuando faltan algunos minutos, pero ya irán entrando, pues vamos a ver la organización y funcionamiento de los bancos, organización y funcionamiento de los bancos. Y vamos a ver ahí, estoy yendo ahí a la Ley General de Sociedades para ver qué nos dice al respecto. La Ley General de Sociedades marca la pauta para todo tipo de sociedad, ¿no? Y especialmente, en este caso, para las sociedades anónimas abiertas, como son los bancos. Y entonces por ahí podemos ver ahí, vamos a ver si puedo ampliar esto, 125, no más, ya, ahí creo, ya está. Podemos ver aquí la ley 26887, Ley General de Sociedades, que nos habla aquí en el primer libro, las reglas aplicables a todas las sociedades. Por ahí aquí entra a la sociedad anónima, en este libro 2. El libro 3 habla de otras formas societarias y luego otras normas, etcétera, ¿no? Nos vamos a ir por acá a ver algo, al artículo, algo de 200, me parece. Vamos a ver. Órgano de la sociedad. Ahí está, justo. 111. El artículo 111. El artículo 111 habla ahí de los órganos de una sociedad anónima. Y hace referencia ahí, miren, en este título primero, a la Junta General de Accionistas, que es el órgano máximo, principalísimo, total, supremo de una sociedad anónima y particularmente de los bancos. No vamos a entrar a detalle ahí, simplemente lo estamos mostrando por si requieren hacer una investigación y ya lo tenemos ubicado ahí. Más abajo debe hablar del directorio. Vamos a ver ahí, en el título que sigue. Miren, hay muchos aspectos ahí de la Junta General de Accionistas, ¿no? Todo el papel que le corresponde hacer para reunirse, quórum, adopción de acuerdos, ¿no? Recuerden que la mayoría de grandes decisiones que lleva a cabo en los bancos, como en cualquier sociedad, se lleva a cabo a través de acuerdos. Y aquí la ley le dice cómo deben ser esos acuerdos y todo eso, ¿no? Y sigue, mire, sigue ahí una serie de artículos relacionados con la Junta General de Accionistas. Y, ¿no? y sigue, bueno, aquí llegamos aquí ya al, a la administración de la sociedad, no dice la administración de la sociedad, o sea, lo que ya van a estar en el teje y maneje, en el teje y maneje. Y dice acá, la administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más gerentes. Y justamente el que sigue es el directorio. Es el directorio ahí. Y también nos habla ahí cuántos serán los directores, qué cosas harán, cómo entran, cómo salen.
Y hablando de directorio de otra empresa como Petro Perú, ahí vi a un exdirector que se quejaba que lo habían sacado así por de un momento a otro. Dice, el día anterior estuve hablando con el presidente tranquilo y me dio ánimo de seguir ahí. Y al día siguiente ya recibí mi carta de despedida. Bueno, así es esta chamba, pues no es fija, ¿no? Los directores son nombrados por la Junta General de Accionistas y ellos deciden qué hacer, ¿no? Mire, hay muchos aspectos, ¿eh? Las actas de directorio, cómo funciona esto en líneas abreviadas. Los acuerdos se toman a nivel de Junta General de Accionistas. Luego ellos entregan cualquier, cualquier gran decisión que tomen, lo entregan al directorio. Por ejemplo, abrir, abrir una, se me ocurre, una dependencia en el extranjero, incluso abrir una dependencia a nivel nacional, ¿no? Eso lo acuerda la Junta General, ¿no? Y luego el directorio le da vida a eso, ¿no? Lo amplía, ¿no? Lo amplía como debe ser y lo detalla, ¿no? Y finalmente es el gerente, es el que va a disponer los recursos para llevar a cabo eso que digo, o puede ser para otro tipo de decisión correspondiente, ¿no? Sigue aquí, miren, mucho articulado en relación con, incluso habla ahí de que no debe haber conflicto de intereses y todo eso, ¿no? Todo un conjunto de aspectos legales, estos son aspectos legales, ¿no? Que cuando uno trabaja pues en un banco, si fuera el caso, debe saberlo, ¿no? La parte operativa directamente aquí, estamos aquí, en este capítulo 3, la gerencia, ¿no? Y vamos a ver ahí qué dice, al menos desde una partecita. La sociedad cuenta con uno o más gerentes designados por el directorio. La cosa es así. La General de Accionistas designa el directorio. Luego el directorio designa al gerente o gerentes, como dice acá. Pero claro, eh, eh, no lo dice, pero ten en cuenta que ese gerente, especialmente el general, debe ser de la confianza de la Junta General de Accionistas. Al menos de un contexto político, por ejemplo, más se nota eso, ¿no? Que todo tiene que estar de acuerdo a lo que quieren los dueños que están en la Junta General de Accionistas. Recuerden que la Junta General de Accionistas está conformada por todos los accionistas, mayoritarios, minoritarios, todos. Y bien, el gerente aquí está, pues, todo lo que, todo lo que corresponde a la duración de su cargo, remoción, las atribuciones, todo, ¿no? Si están pensando en ser gerente de un banco, muy bien, bienvenido sea, ahí está. ¿Qué atribuciones tiene un gerente? Atribuciones como responsabilidades, ¿no? Todo lo que pasa en un banco, finalmente, la primera cabeza que van a cortar es la del gerente, ¿no? Pero claro, siempre que hay algo malo, ¿no? Y ahí está todo, la ley lo establece todo, ¿no? Y luego esto que también interesa a nivel contable, miren, a nivel contable. Recordemos que cada aumento de capital va a tener su tratamiento contable y cada reducción de capital debe también tener su... Pero esto ya es una cuestión diferente a los órganos que he visto. Antes de continuar, recordemos que la Ley General de Sociedades que estamos revisando ahí a grandes rasgos solamente habla de tres entes: la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. No habla del resto, porque el resto de dependencias va a depender ya de la magnitud del banco, de, de la forma como se organiza el banco, etc. Y la gerencia, pues, va a tener que ver con esto
aumentos y disminución de capital, como ya estaba adelantando. Y cuando hablo de gerencia es que como parte de la gerencia, el ente técnico ahí es el área contable para, digamos, concretar dicho aumento o o dicha reducción a nivel de libros y a nivel de los estados financieros, ¿no? Pero antes eso se ha acordado, todo eso se ha acordado a nivel de Junta General de Accionistas. Luego se le ha entregado al directorio, el directorio lo ha desagregado, lo ha ampliado un poquito, y el gerente es el que dispone finalmente. Contador, contadora, hay este aumento, hay esta reducción, proceda como corresponde. Y bien, así se hace. Y ahí hay una serie de pautas, mire, cómo ocurre el aumento de capital, cuándo debe darse. Esta parte sí lo debe saber el contador del banco totalmente, ¿no? Porque eh, tiene que darse los supuestos que dice la ley para que proceda a ese aumento que se menciona ahí. Miren, hay una serie de articulado ahí, todo aumento, aumento. Y aquí hablan de la reducción del capital. Así como la Junta General de Accionistas ha acordado aumentar el capital, también puede acordar reducir el capital. Le entrega esa decisión al directorio, tú la tienes, desagrega, ve cómo se hace esto, y el directorio lo analiza ahí, lo ve y lo desagrega, como ya decía anteriormente, un poco más y le entrega al gerente. Finalmente, el que concreta, digamos, la reducción en términos de orden es el gerente. Y sobre esa orden gerencial es que actúa el contador. El contador no es responsable de aumentar o disminuir, ¿no? El contador recibe, digamos, un documento, un documento, una acta, un acuerdo ahí para llevar a cabo tanto los aumentos como las reducciones. Eso pasa en los bancos como en cualquier sociedad. En eso es general, ¿no? Y esta reducción sigue por ahí, miren, una serie de detalles donde indica cómo se va a llevar a cabo. Y aquí hay otro punto que nos interesa, ya que estamos viendo esto de la Ley General de Sociedades, ¿no? Y en relación con los bancos, nos interesa ver esto. Porque esto se cumple para los bancos especialmente, porque son sociedades anónimas abiertas del nivel más alto de las sociedades anónimas, como también para todo otro tipo de empresa que se denomine como tal sociedad anónima. Entonces, ¿qué dice acá? Finalizado el ejercicio, el directorio debe formular la memoria. Y luego en el artículo 22 nos va a decir qué cosa es la memoria, para qué sirve, ¿no? Entonces, el directorio debe formular la memoria, luego dice los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en caso de verlas. No habla ni siquiera del gerente, ¿eh? Dice, habla del directorio como responsable de la memoria del banco, de los estados financieros del banco, ¿no? Si no menciona al gerente, menos menciona al contador, ¿no? La ley no menciona al contador ni siquiera, ni siquiera insinúa del contador. Pero claro, en la práctica, digamos que el directorio es un ente colegiado que lleva a cabo grandes decisiones. Eso, como ya hemos dicho, le traslada al gerente y el gerente luego le traslada eso al contador, si fuera, digamos, algo relacionado con la contabilidad, si fuera algún desembolso al área de tesorería, si fuera una compra al área de logística, si fuera algo de un sistema al área de sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va avanzando en ese sentido, ¿no?
Ahora, ¿qué más dice? Estamos en esta partecita. De estos documentos, de dos documentos, de la memoria y los estados financieros. O sea, los estados financieros lo considera como uno solo. Y bien sabemos que es un paquete, ¿no? Y bien sabemos que los estados financieros son 4 estados financieros básicos más las notas, ¿cierto? Correcto. Dice, de estos documentos debe resultar con claridad y precisión la situación económica y financiera de la sociedad, en este caso del banco. Además dice, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Todos conceptos relacionados con el trabajo del contador. ¿Qué es esto de situación económica? Cuando habla de situación económica, recuerden, grábenlo, anótenlo, se está refiriendo al estado de resultados integral, a ese estado, al estado de resultados, pero para estos efectos le llaman integral. Y cuando habla de la situación financiera, se está refiriendo al estado de situación financiera. Y cuando habla aquí de estado de negocios, está hablando pues de lo anterior, ¿no? Porque tanto en el estado de resultados como en el estado de situación financiera va a estar el resultado del negocio, ganancia o pérdida, ¿no? Y a eso se refiere esto de resultados de su negocio y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido, ¿no? En todo caso, estado de sus negocios podría incluirse los resultados de ejercicios anteriores. Y eso adicionado al resultado del ejercicio vencido. Por ejemplo, 2021, ¿no? Ya está. Y algo más que dice acá, mire, algo más. Los estados financieros, que sabemos que son formulados por el contador, que sabemos que lo hace en el marco de las normas internacionales de información financiera, y deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideración de la Junta Obligatoria Anual, la Junta General de Accionistas. O sea que debe considerarse allí todo eso que está ahí, de forma que el contador tiene que preparar pues, con toda anticipación ahí los estados financieros, porque primero lo va a ver el gerente, después eso pasa al directorio, y después finalmente va a terminar ¿dónde? En la Junta General de Accionistas. Cuando dice Junta Obligatoria Anual, se refiere a la reunión anual, a la Junta Anual de Accionistas, que obviamente llevan a cabo todos los accionistas del banco o de la sociedad anónima. Esta memoria que le corresponde hacer al directorio, como lo acabamos de leer, al directorio del banco, sin embargo, tiene que ser en coordinación con la gerencia y especialmente con el área de contabilidad, porque hay muchos aspectos aquí contables, ¿no? Por ejemplo, dice acá, mire, que esta memoria debe contener, dice, la situación de las inversiones. ¿Qué cosas son las inversiones? Los activos. De eso está hablando, ¿no? De los activos. La existencia de contingencias. En los bancos hay muchas contingencias, ¿no? Muchas contingencias. Y que obedece normalmente a pasivos. A pasivos. Luego dice de los hechos ocurridos de importancia luego del cierre. Puede que haya habido, digamos, una situación por ahí que merezca, ya se cerraron los estados financieros, ya se tienen los estados financieros, pero hay un hecho, digamos, que por haber sucedido después de eso, puede tener incidencia en las operaciones del ejercicio, ¿no?
Y dice cualquier otra información relevante que deba conocer. Cualquier otra información. Esto es bien interesante, ¿no? Cualquier otra información. Y esa cualquier otra información lo tiene el contador. ¿Cuántos ingresos se obtuvo? ¿Cuáles fueron los costos incurridos? ¿Qué gastos se han tenido? ¿Cuál fue el resultado? Se me ocurre el resultado bruto, el resultado operativo, el resultado antes de participaciones e impuestos, el resultado después de participaciones e impuestos y el resultado neto. Y en fin, todo lo que puede haber ocurrido ahí, ¿no? Si bien todo lo anterior se relaciona con el trabajo del contador, con el contador bancario, con el contador que trabaja en un banco, esto del artículo 123 lo es más aún. Esto lo es más. Y los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Esta ley es de los años 90 por ahí, ¿no? En ese tiempo todavía no existían las NIF. Las NIF estaban entrando, ¿no? Y en ese tiempo se hablaba de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego hay una resolución del Consejo Normativo, la resolución 13, anote, todo contador, todo buen contador lo tiene en la memoria, esa resolución 13 del Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Por qué? Porque esa resolución dice, o aclara en todo caso, dice que cuando la Ley General de Sociedades, en el artículo 123, se refiere a los principios de contabilidad generalmente aceptados, se refiere a las normas internacionales de contabilidad. Eso decía cuando estaban ya con fuerza las normas internacionales de contabilidad, las NIC. Y después hay otra norma que ha salido posteriormente, ahí no recuerdo qué número es, y dice que cuando se hace referencia a las NIC debe darse por enterado que se refiere a las normas internacionales de información financiera. Todo eso son normas que debemos conocerlo porque son normas de las cuales nos vamos a basar para llevar a cabo el trabajo que nos compete en un banco. Y no solamente si estamos en un banco, algunos de repente dicen, no, profesión, yo tengo mi empresa, ¿para qué quiero el banco? ¿Para qué quiero el banco? Pero de repente tu enamorado, tu enamorada, tu tío, tu primo, tu sobrino, tu cuñado, tu cuñada, o tú mismo tienes una cuenta en el banco. Siempre nos estamos relacionados con los bancos, ¿no? Y hay que saber entonces qué normas son aplicables desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero y todo esto que estamos viendo desde el punto de vista contable. Esto que está aquí en la ley, miren, es, es mucho más importante que las propias NIF, que las propias NIF. ¿Por qué? Porque estas NIF son normas técnicas, normas profesionales, pero en cambio acá los contadores tenemos un artículo de una ley del Estado, una ley del Estado que te dice que las entidades que sean sociedades anónimas deben presentar sus estados financieros y lo deben de hacer de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. O sea, redondito ahí el asunto. Esto es lo que marca a veces celo en otras profesiones. Nuestra profesión, entonces, es aceptada por las leyes y nuestro trabajo está vigilada, controlada. Lo estamos viendo aquí, mírelo, ahí está, tóquelo, agárrelo, ahí está el artículo 123, ¿no? A veces, por ejemplo, los informes de los economistas, de los financistas,
de los de costos, ni siquiera de los auditores, que está en una ley, ¿no? No está en una ley. Una ley de este peso, de este nivel, ¿no? Claro, hay una ley de la profesión contable, pero que no tiene pues el nivel de una ley general de sociedades, ¿no? Hay leyes y leyes, como hay contadores muy buenos y regulares y malazos, malos y malazos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Una ley de este tipo es una ley, digamos, trascendental, ¿no? Esta ley en parte reemplaza al famoso Código de Comercio, ¿no? En gran parte. Me, yo decía en parte, me quedo chico, en gran parte reemplaza el Código de Comercio. Este es como un código. Lo que es el Código Tributario para la tributación, lo que es el Código Civil, Código Penal para la justicia, esto lo es a nivel legal para las empresas, ¿no? Es una, es una suerte de código. No sé por qué no le pusieron código, le hubieran puesto, hubiera sido de mayor peso. Pero los abogados saben que la ley general de sociedades pesa mucho más que cualquier otra ley particular, pues. Pesa mucho más que la ley de título valores, pesa más que, incluso más que la propia ley del Código Tributario, ¿sí? Mucho más que la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, etcétera. Porque esas leyes más bien se derivan de esto, porque el IGB o cualquier otro tributo nacen siempre que haya un ente y ese ente que realiza una actividad y entonces nace la obligación tributaria, ¿no? Entonces, por eso digo que esta ley es primigenia, básica, fundamental. Entonces ahí tenemos ese artículo 123, le hemos dado una repasadita ahí. ¿Qué más? Posiblemente también en algún momento seamos accionistas, ¿no? Si compramos acciones de cualquier grupo bancario, somos accionistas, ¿no? De repente recontra minoritarios, pero ahí podemos ser accionistas. Bien, nos vamos a esta partecita ahí, un comentario, miren. Este es otro trabajo que corresponde aquí a la profesión, a nuestra profesión, y que está en la Ley General de Sociedades. En todo caso, si queríamos una ley para auditar, ya teníamos la ley del contador. Y esta ley, digamos, está por sobre esa, como lo he comentado. Aun cuando no habla directamente de la autoridad financiera. Veamos, miren, dice autoría externa. El pacto social, el pacto social es la escritura de constitución, ¿no? El estatuto o el acuerdo de Junta General de Accionistas, ¿entiende? Adoptado por el 10% de las acciones suscritas con derecho a voto, pueden disponer que la sociedad anónima, o sea, el banco, tenga auditoría externa anual. Auditoría externa anual. No dice auditoría financiera, pero se asume hacer una auditoría, hacer la auditoría financiera una auditoría común que se relaciona con los estados financieros y los bancos quieren saber si sus estados financieros son razonables, se asume que se refiere a eso. Las sociedades que conforme a ley o a lo indicado en el párrafo anterior están sometidas a auditoría externa anual, nombrarán a sus auditores externos anualmente. Lo hacen y a eso se le llama la auditoría financiera. Correcto. El informe de los auditores, no dice auditores financieros, ¿no? Pero se asume que sea así, ¿no? El informe de los auditores se presentará a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y las notas correspondientes, obviamente, ¿no? Y eso es lo que se publica finalmente. Esa es parte de la memoria. La Junta General eh, recibe el informe de los auditores, recibe los estados financieros,
recibe las notas sobre los estados financieros, entre otros informes que pueda darle el directorio correspondiente. Entonces le decía aquí, desgraciadamente no dice auditoría financiera. ¿Por qué no dice? ¿No? Porque hubiera sido, digamos, ahí, es que los contadores pues somos a veces muy pasivos, ¿no? Muy pasivos, ¿no? Tan pasivos que ustedes saben que el colegio ha sido tomado por un grupo y, y que actualmente mantiene cerrado el local central porque está en una disputa judicial ahí. Y nadie saca, digamos, a ese grupo que ha tomado prácticamente por asalto el colegio de contadores, ¿no? Y más bien han hecho otro colegio y paralelo, como diciendo, pues ya quédate con eso, yo voy a hacer por acá. No debió ser así. Debió, debió digamos, continuar así la lucha para sacar a esa gente que se ha metido ahí, ¿no? Bien, en todo caso, continúo, ¿no? Le decía que los contadores somos un poco pasivos, relajados, ¿no? Y seguramente cuando estuvieron haciendo la ley, nadie se metió ahí a intervenir, ¿no? Y hubiera sido muy bueno que diga aquí, autoría financiera externa. Ahí sí, clarito, clarito, ¿no? Y que hiciera mención, digamos, que lo que hacen eso sean los contadores, ¿no? Tampoco lo dice por acá, ¿no? Hubiera sido así, pero eso no ha sido así, aunque de repente en un futuro se modifica eso. Ustedes de repente que son jóvenes por ahí logran cambiar ahí y con eso le dan más peso a la profesión contable en general y a la profesión del auditor en particular, al auditor financiero en particular. Porque les cuento, y ustedes saben algo de esto, les cuento que eh, las auditorías, las auditorías financieras están perdiendo peso, porque se han vuelto rutinarias. Evaluación de control interno y luego decir que los estados financieros son razonables. Y al poco tiempo la empresa desaparece y los auditores no vieron eso. O, o se descubre un acto de corrupción y los auditores nunca vieron eso. Y por eso está perdiendo, digamos, peso, ¿no? Entonces hay que ir ahí en la auditoría financiera, hay que ir incrustando, si cabe el término, más servicios adicionales, como el servicio forense, se me ocurre. Incluso en el Estado ya están haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, les cuento, ¿no? Y de repente ustedes han leído, lo han visto, de repente incluso han participado, ¿no? Toda auditoría financiera en el Estado se hace conjuntamente con una auditoría operativa, de forma que el contrato es por una auditoría operativa y financiera. Y con eso toma, digamos, más valor, ¿no? Y es que ahora hay que hacer así, como se estila decir, reinventarse, ¿no? Porque ya las cosas van cayendo en pesada cuando son rutinarias, ¿no? Ujú. Bien, por acá a continuación también nos compete esto, miren, de las autoridades especiales. Y justamente la autoridad operativa que estaba mencionando es una autoridad especial. Ustedes han llevado, no, creo que incluso ya lo sacaron de la currícula, autoría de sistema, pues, pero autoría operativa está ahí, ¿no? Felizmente todavía está ahí, ¿no? Incluso les cuento, miren, la auditoría, la auditoría, la auditoría financiera es un tipo de auditoría operativa, porque está orientada a un área, al área contable, nada más. Como puede haber otra auditoría operativa que está orientada a la parte administrativa, a la parte logística, a la parte de tesorería, ¿no? A la parte de personal, etcétera, ¿no? Bien, bien. El asunto es que las sociedades
Miren lo que dice aquí. En las sociedades que no cuentan con auditoría externa permanente, porque no hubo acuerdo de los accionistas, los estados financieros son revisados por auditores externos por cuenta de la sociedad, si así lo solicitan accionistas que representan no menos del 10% en total de las acciones suscritas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí pueden llevarse ese tipo de auditorías especiales, ¿no? Y habla, digamos, de auditorías financieras, porque habla de los estados financieros. Estados financieros son revisados como un tipo de auditoría especial cuando se den las cosas en ese sentido. Bien, por aquí hay otros términos contables que necesariamente tenemos que tener en cuenta, ¿no? La amortización y revalorización de activos, ¿no? Nosotros sabemos que los intangibles se amortizan o pierden valor, ¿no? Y los activos en general, tanto tangibles como intangibles, es factible de revalorizarse, ¿no? Más aún actualmente con la nueva, la nueva NIC 16, me parece, ¿sí? O las modificaciones que se ha hecho a la NIC 16 de inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? En cualquier momento la entidad puede llevar a cabo una revalorización y aumenta el valor de sus activos. Pero claro, tiene que estar, digamos, tener, digamos, una base. El asunto es que si se amortiza, el trabajo del contador. Si se revaloriza, entra el trabajo del contador. Y esto de la reserva, ¿no? La ley dice, habla de la reserva, ¿no? Para el banco y para cualquier tipo de empresa. Y ustedes saben que esto finalmente lo ejecuta o lo concreta contablemente el contador, ¿no? Pero esto se viene de arriba, como hemos dicho, desde la junta, el directorio, la gerencia, y finalmente termina, digamos, en la gente que es el trabajo, que es el personal contable. ¿Qué dice? Un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, debe ser destinado a una reserva legal hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del capital. El exceso sobre este límite no tiene la condición de reserva. Muchas veces esto lo hacemos en los casos prácticos de, las, de las monografías en la universidad, pero nunca hacemos referencia a la ley, ¿no? Ahí está la ley. Esta ley lo establece eso, ¿no? El artículo 229 de la Ley General de Sociedades. Eso en cuanto haya utilidad, entonces debe haber ahí la generación de la reserva. No dice ahora, no dice qué porcentaje, porque eso, como esta es una ley macro, ha dado lugar a otra ley, a la ley de distribución de utilidades, donde ahí está, digamos, ya por sector. Y entonces hay que leer esa ley conjuntamente con este artículo 229 para saber, digamos, esto de la generación de la reserva correspondiente. Luego, las pérdidas no son... Ah, bueno, si se va a generar una reserva, lógicamente ahí el contador hará el tratamiento correspondiente, ¿no? Pero no porque él lo decide, ¿no? Sino porque le dicen que lo haga, porque sí corresponde, ¿no? Porque sí corresponde. El gerente es el que le va a decir, mira, mire contador, aquí se ha acordado de traer el 10% de la utilidad neta para reservas, porque cumplimos los requisitos correspondientes y ya está. Y esa cantidad es tanto. Incluso le dan la cantidad. El contador ni siquiera va a inventar la cantidad. Le dan todo, ¿no? Le dan todo, ¿no? Porque la cantidad que puede establecer el contador de repente no era correcta, ¿no? Y pone ahí cualquier número y después lo llevan preso por hacer lo que le da la gana, ¿no? El trabajo contable se lleva a cabo
documentadamente, por acuerdos, disposiciones, ¿no? Siempre hay alguien que responde por eso. El contador de por sí no inventa asientos contables, ¿no? Al menos en operaciones así, salvo digamos que sea necesario llevar algunas regularizaciones, algunos ajustes, pero que no involucran ni desembolsos, ni cobros, etcétera, ¿no? Bien, seguimos. Las partidas, perdón, pero las pérdidas correspondientes a un ejercicio se compensan con las utilidades de libre disposición. Ujú. Lo dice el artículo 129. A veces en los casos monográficos, tanto los profes como los alumnos hacen de memoria eso, ¿no? Y aquí hay pérdida y como tenemos ahí una reserva, y ahí aplicamos la reserva. O tenemos una utilidad ahí y compensamos ahí. Y vemos que la ley lo establece acá. Incluso, incluso te está diciendo aquí que las pérdidas correspondientes a un ejercicio se compensan primero con las utilidades o reservas de libre disposición, que ya está hablando de dos conceptos. Luego dice, si no hay utilidades, perdón, si en ausencia, ¿no? En ausencia de utilidades, claro, en ausencia de utilidades o de reserva de libre disposición, recién se echa mano a la reserva legal, en una tercera instancia, ¿no? O sea, primera instancia de traemos de las utilidades. En segunda instancia, si fuera el caso, de la reserva de libre disposición, que son reservas diferentes a la reserva legal, ¿no? Y en última instancia ya se echa mano a la reserva legal. Y sigue ahí los comentarios. Ya, bueno, cada vez digamos que se va a detraer, o en todo caso cada vez que se va a compensar esas pérdidas, cada vez que se va a compensar esas pérdidas, ya sea sobre las utilidades, ya sea sobre la reserva de libre disposición, ya sea sobre la reserva legal, ¿quién va a concretar todo eso a nivel contable? Obviamente el personal de contabilidad. Ahí tiene chamba, ahí está su chamba. Y todo esto en el marco de la ley. El contador ni siquiera va a oler los dividendos, ni siquiera va a oler los dividendos, pero le toca trabajar ahí, ¿no? Él tiene que trabajar nomás. Y aparecen los dividendos, ¿no? Bien sabemos que los dividendos eh, es la entrega de beneficios, ¿no? A los accionistas, ¿no? Dicho de otro modo, miren, ¿cómo funciona esto? Ustedes lo deben tener claro, pero por si acaso, ¿no? Nosotros tenemos los ingresos por intereses del banco o por otros conceptos, por comisiones, intereses y comisiones, ingresos. El banco va a tener ingresos. A eso le restará, pues, no le restará, sino que le resta, le resta el costo de los servicios prestados, porque cada servicio que presta el banco genera un costo. Persona, materiales, luz, agua, qué sé yo, costos, genera costos. Y sobre eso obtiene el resultado, ingresos menos costos, utilidad bruta o resultado bruto. Estoy hablando ahí del estado de resultados. A, a ese resultado bruto le restan, naturalmente, le restan los gastos administrativos, gastos de venta, y obtiene la utilidad o resultado operativo. Luego, ahí le restará, por ejemplo, algunos intereses que no son financieros para este caso. En el caso de los bancos, ahí, a continuación del resultado operativo, hay que restar los intereses por operaciones distintas a lo financiero.
o sumar los intereses por operaciones distintas a los financieros. Y se obtiene, digamos ahí, utilidad, el resultado antes de participaciones e impuestos. Luego, el resultado antes de participación e impuestos. Se le resta ahí, obviamente, las participaciones y se le resta el impuesto a la renta. Y obtenemos ahí el resultado ya neto, ¿no? El resultado neto. Ahí aparece el resultado neto. A ese resultado neto le aplicamos las reservas que hemos hablado hace ratito. Le restamos las reservas y luego aparece un saldo neto. Ese saldo neto es lo que se va a distribuir como dividendos. Ese saldo neto se va a distribuir como dividendos. Y sabemos que en líneas generales los dividendos va a ser en forma proporcional al capital que tiene cada accionista. El accionista mayoritario, que tendrá más del 50%, será pues el que se lleva la mitad de esa utilidad después de reserva, ¿no? Bien, bien. El asunto es que el contador ahí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Aplicar, ¿no? Aplicar ahí su registro contable, ¿no? Cargará pues ahí a una cuenta de patrimonio, a la cuenta de patrimonio, contra la cuenta de dividendos, ¿no? Que es una cuenta de pasivo o un elemento de pasivo, ¿no? Y con eso, digamos, y con eso, y después, digamos, pagará eso, cargando a la cuenta de pasivo contra el disponible. A nivel de banco estamos hablando ahí, ¿no? Estamos hablando a nivel de banco, ¿no? Y entonces ahí se concretó. Y todas esas operaciones en base a la información de los dividendos. ¿Cuánto se entregó de dividendos? Incluso tendrá que aplicar el impuesto a los dividendos, ¿no? Que es aplicable a las personas naturales, ¿no? También ahí, ese es trabajo ya del contador, ¿no? Bien, en todo caso dice por acá, para la distribución de dividendos se observarán las siguientes reglas. Solo puede ser pagado dividendos en razón de Profesor, A ver, esperemos un ratito, parece que el profesor tiene problemas con el internet. Ah, yo es el docente, pensé que era mi internet. ok, que
Profe, su micro. Sí, Un micro. sí. Digo, parece que ¿hace qué tiempo que no me están escuchando? Un ratito le escribí por Era un tu... par de minutos, profesor. Dividendos, dividendos. Ya, dividendos, ¿no? Yo Bueno, de dividendos. exacto, gracias. Sí, pues desapareció ahí el indicador de contacto. Hay un indicador ahí que lo vi que desapareció y me doy cuenta que estaba fuera del escenario, ¿no? Bueno, el asunto, digamos que ustedes podrán ver ahí que si se trata, digamos, desde el punto de vista legal, tenemos mucho que trabajar ahí los contadores. Ya sea que estemos dentro de un banco, en calidad de contadores, de auditores, o estando, digamos, en cualquier empresa, estamos realizando operaciones con los bancos y siempre vamos a estar trabajando en ese sentido, ¿no? De forma que más vale, digamos, estar enterados de toda esta parte normativa que no hacerlo, ¿no? Y además forma parte de la asignatura correspondiente, ¿no? Muy bien, qué buen caramelo. Ya, bien. Paso, digamos, ahí. Me parece que oye, tú que ya la vez pasada le dije que no esté moviendo, digamos, el sistema. Alguien me ha sacado de la plataforma. Alguien me ha sacado de la plataforma que ya le dije que no esté moviendo ahí, está prohibido que ustedes estén moviendo ahí. Ustedes solamente están aquí para escuchar. Y cuando sea necesario le daremos la intervención correspondiente, ¿no? Así, nada más, ¿no? No estén manipulando en ninguna parte, no sé cómo por ahí, Profesor, pese profesor, a que sí. su, Dime, el grupo de Teams está programado para que nadie lo manipule, solamente usted. claro, Entonces, solamente si hay alguna exacto. deficiencia, solamente se Por eso me llama la arregla en atención plataforma. que algunos hagan lo que quieran. Por ejemplo, no sé si en este grupo, en el otro grupo vi que al inicio decía ahí, eh, tal, tal persona, dice, abre la sesión. Abre la sesión, el que debe abrir soy yo, no sé, el profesor, ¿no? Y decía que tal persona abre la sesión. Y a veces en los videos veo, dice el video corresponde a una alumna, y esa que yo lo he configurado, digamos, para que nadie meta la mano, pero no sé cómo se está filtrando eso. Bueno, en todo caso, lo dejamos ahí. Eh, si fuera el caso, si fueran maniáticos, que espero que no estén moviendo nada, no estén moviendo nada. Más bien, si quiere participar, pregunte, pregunte y le daremos la oportunidad para eso, ¿no? Ya, gracias. Vamos, ahora sí, cambiamos de material. Un ratito ahí, estamos cambiando de material. A ver, aquí. A veces las personas son inquietas, ¿no? En los niños pasa bastante, el niño es inquieto, mueve acá, agarra, ya, no está tranquilo, ¿no? Joder. Y a veces nos queda hasta mayores, ¿no? Hasta mayores, ¿no? Hasta mayores nos queda a veces de estar ahí y tienes un mago y estás que lo mueves, de ahí haces algo, ¿no? Haces algo. Un ratito que está cargando ahí, está demorando ahí el sistema. Ya, ya estamos por acá. Ujú, ya mismo. Bien, y se activó el archivo, por lo tanto, vamos a conectarnos. Sonido, compartir por acá y ya está.
Este es un video que grabé con otro grupo de alumnos de otra universidad, pero sobre el tema, ¿no? Sobre el tema. Vamos a ver. El tema son los bancos, es el tema que estamos viendo. Y los objetivos están por ahí, conocer y comprender cómo funcionan, comprender el rol de los bancos, comprender el funcionamiento de los bancos, conocer y comprender la clasificación de los bancos, comprender las operaciones que realizan los bancos, comprender la importancia de los bancos, comprender algunos tópicos de contabilidad bancaria, etc. Vamos, operaciones, ¿no? Comprender la importancia, mucha comprensión, ¿no? Conocimiento y comprensión es lo que demanda aquí el estudio esto, ¿no? Y saber, digamos, también valorar, ¿no? También tenemos que, como una competencia adicional, valorar, ¿no? Valorar la importancia que tienen estas entidades en la economía, ¿no? Comenzamos, ¿eh? Aun cuando ya hemos dado un concepto en otro momento, pero esta es la clase propia de los bancos. Los bancos, los depósitos en los bancos sirven para que estos, entre otras operaciones, otorguen crédito a sus clientes, ¿no? ¿Qué se deduce de este concepto, no? Que el banco no te presta de su dinero, no te presta de tu capital, ¿no? El banco no presta el capital de los accionistas, ¿no? Porque ese capital lo tienen invertido, ¿no? Invertido en locales, en equipos, maquinaria, movilidades, software, locales y todo lo que le compete. Incluso tiene muchos negocios, hace inversiones, ¿no? Pero en esencia, digamos, el banco, si uno deposita en un banco, ¿no? El banco eso lo va a prestar a otros agentes. Y ojo con eso de otros agentes. A otros agentes que no sabemos quiénes serán, ¿no? No sabemos quiénes serán. Esos otros no sabemos quiénes serán. Por eso que se llama, digamos, intermediación indirecta. Los bancos se consideran como agentes intermediarios indirectos. Eso lo podemos anotar aquí. Agentes intermediarios indirectos. A los bancos también se les considera como oferentes u ofertantes, ¿no? Porque tienen la masa monetaria, ¿no? Y la masa monetaria que no es de ellos, ¿no? Pero que lo administran ellos, ¿no? Los bancos también se consideran como entes, entidades, organizaciones, empresas, ¿no? Muchas denominaciones. Seguimos aquí abajo. Otra actividad de los bancos es el crédito. El crédito, el cual, digamos, es una operación que se basa en la fe, creencia, confianza sobre un cliente para que éste devuelva el capital prestado por un banco a cambio de un interés. Ahí se origina el interés. Y de existir comisiones sobre el préstamo. Muchas comisiones, ¿no? Mediante el crédito se intercambian bienes presentes por obligaciones futuras. Entonces, en resumen de la descripción de todo lo que hacen los bancos, podemos sacar un concepto, ¿no? Que son entidades que reciben depósitos, otorgan créditos, ¿no? Y en uno y otro caso consideran un interés por las operaciones que llevan a cabo, ¿no? Porque hay depósitos en los... hay interés en los depósitos, hay interés en los créditos, y en todo momento hay interés, ¿no? En términos de tasas podemos decir, porque el interés se plasma en una tasa de interés. Para el primer caso hablaremos de la tasa activa. Aquí estamos, aquí estamos frente a la tasa pasiva. ¿Ve? Ya esto me estaba confundiendo. Aquí estamos
En el primer caso estamos frente a la tasa pasiva. Cuando el banco recibe nuestro depósito, nos paga una tasa pasiva, que es pequeña, como ya le hemos dicho. En cambio, cuando el banco nos otorga un crédito, nos aplica ahí la tasa llamada activa. Así funciona. Tasa pasiva y tasa activa. Aquí arriba, como en otro momento lo hemos dicho, 1%. Acá, 40%. Si fuera una entidad que tiene mucho riesgo. Incluso, digamos, hemos dicho que la diferencia es el spread, que en este caso es 39%, una ganancia tremenda. En algún momento, conversando con los especialistas, nos dicen que el mejor negocio en el Perú no es ser industrial, ni siquiera ser comerciante, ni siquiera tener una universidad. Y miren, y a veces jocosamente dijeron que ni siquiera es ser narcotraficante. El mejor negocio es ser banquero. Banquero es el dueño son los dueños de los bancos, los banqueros. Porque también hay los bancarios, como en el momento también ya lo hemos dicho. Los banqueros y los bancarios. Los banqueros son los dueños, estos de acá son los dueños, ¿no? En cambio, el bancario es el empleado, es el trabajador, ¿no? Es el trabajador. Seguimos avanzando. Ahorita viene la pregunta para esa. El rol de los bancos, el rol de los bancos. En realidad, el banco, digamos, está en un papel macroeconómico, en un papel microeconómico, a todo nivel, porque está en la economía, ¿no? El banco forma parte de la economía, ¿no? Está cerca de las personas, está cerca de las empresas, pero también el banco realiza operaciones a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y en ese sentido se considera que tiene ese doble papel, micro y macroeconómico, muy importante. Y en todo lo que hace, en ese papel que hace, en realidad siempre está o bien cobrando intereses o bien pagando intereses. Ahí están los intereses. Y aparte, otros conceptos que vamos a poner aquí, otros conceptos que también cobran, ¿no? Y que se llaman comisiones y que se llaman tarifas, y ellos le ponen un sinnúmero de nombres: portes, comisiones, mantenimiento, gasto administrativo, conteo de dinero, apertura de cuentas, cierre de cuentas, ¿no? Todo en las entidades financieras o bancarias propiamente dichas, todo eso se da, ¿no? El banco intermedia en todo, ¿no? El banco está ahí en todo, ¿no? Está en el centro, mire. El banco está en el centro. Por un lado, aquí en la parte inferior están las familias que ahorran, que solicitan crédito, ¿no? Por otro lado tenemos ahí a las empresas, ¿no? A las empresas, esto podría ser las empresas, y esto el Estado, ¿no? Esto el Estado también. O sea que el banco, digamos, está ahí en todo lado. El concepto es la administración pública, las empresas y muchas familias necesitan dinero. Todos necesitamos dinero, ¿no? Incluso los mismos bancos necesitan dinero. ¿Y a quién le pedimos cuando nos falta dinero? Al banco. Y el banco nos cobra intereses, ¿no? Porque al recibir un crédito nos quedamos endeudados, enganchados, ¿no? En esto hay que tener en cuenta ahí como un comentario el tipo de cambio. Si fuera, digamos, una operación en moneda extranjera, tengan en cuenta, por favor, este expresión tipo de cambio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros
Miren, si nosotros tenemos un depósito en dólares, ¿no? Tenemos un depósito en dólares, ¿no? Que al momento de depositarlo, ¿no? Al momento de depositarlo, aquí es un depósito, al momento de depositarlo vale, por decir, 3.50. 3.50. Pero el tipo de cambio es volátil, es cambiante, ¿no? Es posible que al momento de retirarlo, el tipo de cambio haya bajado, por decirse acá, 3. Digamos, el dólar esté a 3 soles. Ahí, ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué cosa ha pasado con mi ahorro, con mi depósito, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha perdido valor, ¿no? Pues el tipo de cambio ha disminuido. Ha disminuido. Puede ser que yo deposité, por decir, se me ocurre, 35.000 soles. Y después, cuando me devuelven, asumiendo que no hubiera ganado nada, me va a devolver 30.000. Si yo deposito 30.000, 35.000, y me devuelven 30.000, por efecto del tipo de cambio, ¿no? Eso en el equivalente de moneda nacional. ¿Qué pasa, digamos, qué pasa con este tipo de cambio cuando uno obtiene un crédito? Nosotros aquí hemos obtenido un préstamo. Tenemos un préstamo. Entonces, cuando nos dan ese préstamo, el tipo de cambio, suponiendo, utilizando los mismos valores de arriba, están, digamos, a 3.50. Cuando me otorgan el préstamo, el tipo de cambio está a 3.50. Lo que quiere decir que yo tengo que, si no tengo dólares, si yo tengo que cambiar esos dólares a soles, recibiría, digamos, el equivalente correspondiente a 3.50. ¿Qué pasa, digamos, un tiempo, y el tipo de cambio se vuelve a 3 soles? Aquí un préstamo, 3 soles. En este caso, a diferencia de arriba, en el primer caso he perdido. O sea que al devaluarse el dólar, porque primero costaba 3.50 y ahora vale 3 soles, al devaluarse, pierdo. En cambio, cuando yo obtengo un préstamo, me es favorable. O sea, el préstamo me fue más caro y ahora mi préstamo es a menor precio. Que puedo aprovechar ese momento para cancelar todo el préstamo, si fuera el caso. Esto me ha sucedido a mí hace como 30 años, me sucedió en Chiclayo, yo vivía por allá, había solicitado un préstamo en una empresa bancaria y al tipo de cambio que me dieron un préstamo en dólares, ¿no? Y me parecía, digamos, interminable. ¿Cuándo lo pagaré esto? Todos los meses, llevaba 4 años, 5 años pagando, ¿no? Hasta que vino una devaluación tremenda del dólar. Y mi préstamo lo pagué con un sueldo mensual. E incluso me quedó, digamos, para mi subsistencia, ¿no? Eso es lo que pasa en las operaciones con los bancos, ¿no? Algunas veces ellos ganan, otras veces pierden en relación con el tipo de cambio. Mucho tiene que ver aquí el tipo de cambio del dólar, ¿no? En algunos casos el banco va a ganar. Si el banco gana, obviamente pierde el cliente, ¿no? Y si el cliente gana, obviamente que el banco pierde, ¿no? Entonces, ese doble juego. En los negocios, cuando uno gana, el otro pierde. Así de sencillo, ¿no? El funcionamiento de los bancos, ¿no? ¿Cómo funcionan los bancos, ¿no?
Primero, digamos, los bancos funcionan a nivel de oficinas, ¿no? Tiene, digamos, a nivel de oficinas. A nivel de oficinas. A nivel de oficinas tiene un horario, digamos, como su nombre indica, de oficina, ¿no? Por decir de 9, 9:30, creo que tiene. Supongamos que sea de 9 a 4 o 5 de la tarde. De 9 a 4, de 9 a 4 de la tarde. Ese es su horario en las oficinas, ¿no? Dentro de las oficinas, físicamente, ¿no? Pero luego tenemos los bancos con sus cajeros, Ahí funcionan las 24 horas. Ahí funcionan las 24 horas. Pero también tenemos con los agentes, ¿no? Esto del cajero, como los agentes son una suerte de brazo extendido de los bancos, igualmente funcionan aquí las 24 horas. O en el horario que funcione el negocio, donde funcione la gente, ¿no? Pero aún estando cerrado un negocio, si somos conocidos nos podrían atender, ¿no? Pero también tenemos en los bancos, tenemos aquí la banca por internet, ¿no? La banca por internet, que ahora funciona las 24 horas. Generalmente tenemos así, de esa forma funciona, ¿no? De esa forma funcionan los bancos, ¿no? Tienen un funcionamiento de ese tipo, ¿no? Lógicamente que para atender dentro de las oficinas necesitan personal, necesitan equipos, necesitan locales, ¿no? Necesitan seguridad, una serie de aditamentos que necesitan para trabajar como oficina. A nivel de cajero, igual tiene que tomarse las previsiones. El caso, generalmente los cajeros están en los locales mismos de los bancos, ¿no? Pero incluso estando así, se lo roban, ¿no? Recuerdo que hace un tiempo unos delincuentes habían traído un camioncito, le pusieron unas sogas ahí al cajero, lo jalaron y se llevaron todo el cajero, ¿no? Bueno, tiene sus riesgos, ¿no? Y para el agente lógicamente cobra una comisión por poner su negocio al servicio, digamos, de él. El banco le entrega pues el aparato con el cual van a trabajar, ¿no? Y toda la formación, toda la capacitación para el manejo, etcétera, etcétera. Pero el agente cobra una comisión en este caso. Bien, bien. Entonces, así se lleva a cabo el funcionamiento de los bancos. El ciclo del dinero, ¿no? Bueno, con los bancos el dinero va cambiando de una mano a otra, ¿no? Repito, en los bancos, ¿no? En los bancos lo que circula es dinero. Aquí lo vemos abajo, el dinero. Y ese dinero es el que circula. Primero dice aquí, se captan ahorros de acceso inmediato y a plazo, ¿no? ¿Está bien? Eso es así. Esa es una etapa, digamos, del ciclo del dinero. La mayor parte de este dinero se coloca en créditos, ¿sí? Este dinero que se ha captado se coloca en créditos. Y estamos hablando ahí de una segunda etapa. Y luego viene ya la etapa de la recuperación, ¿no? Se recupera lo colocado en créditos para responder a los ahorristas, ¿no? Se cobran a los prestatarios para pagarle a los ahorristas de cuentas a la vista, de cuentas a plazos, de certificado bancario o de cualquier otro producto relacionado con el ahorro, en este caso. Hay muchas cuentas de ahorro costo cero, cuentas free, cuentas sueldo, ¿no? Y una serie de productos que paran inventando los bancos, ¿no? Sí, lo que dice acá Helio, ahora la mayoría usa las APP, ¿no?
Muy bien, así es, así es. Muy, muy utilizado eso hoy por hoy, ¿no? Y eso reduce tremendamente costos, ¿no? Aun cuando también hay riesgo, ¿no? Hay mucho riesgo que se corre el banco mismo, ¿no? Por eso que el banco está que te friega a veces para que, para, para que el cliente pague un seguro para que no sea hackeado, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo familiar, el otro día, hace 20 días, antes, no, fue antes de la pandemia, hace como 50 días, ¿no? Mi esposa tenía una cuenta y le vaciaron su cuenta. Y cuando se va, esto fue en el BCP, se fue a reclamar y detectaron que de una cuenta de unos jovencitos por ahí le habían sacado el dinero con ese dispositivo de YAPE. O sea, hay alto riesgo. Con esto de la internet, no todo es perfecto, ¿no? Se tiene todo a la mano y las facilidades, pero hay un alto riesgo. Felizmente en mi caso que les cuento, le han devuelto a mi esposa todo el dinero, devolvieron todo su dinero. Felizmente, porque yo ya quería ir a denunciar, ¿no? A la prensa, a la policía. Bueno, de hecho, a la policía pusimos la denuncia. De hecho, pusimos la denuncia porque el banco inmediatamente te quiere ahí, quiere que no hagas ninguna denuncia, nada por el estilo, ¿no? Pero porque esa devolución no es inmediata, ¿no? Lo hicieron después de 20 y tantos días, ¿no? Esperando, ya lo harán. ¿Qué pasó? Y en plena pandemia ya le han devuelto a mi esposa su dinero. Entonces, tengamos en cuenta esas cosas pueden pasar, ¿no? Bien, bien, bien. Miren, estamos ahí casi cercanos a la hora, lo dejamos ahí esto, y más bien voy a pasar a dar un comentario. A veces sí, aquí más bien vamos por otra parte. Un ratito, ¿eh? Aquí en la parte inicial hay unos comentarios que estoy haciendo sobre, el, sobre los bancos. Y por ahí recomenzamos el proceso. Sigo. El tema de hoy es el tema de los bancos. O sea, ya hemos estado viendo ahí las entidades reguladoras, o la entidad reguladora, la entidad supervisora, ¿no? También los agentes que trabajan con los bancos, y ya vamos entrando más en tema. Entramos al tema específico de los bancos, sobre los bancos. Es un hecho, pues, que los bancos tienen una importancia natural, Karina. Aunque los bancos, como lo hemos criticado también, por sus altos costos en su crédito que nos entregan, por el cobro a veces casi abusivo de muchos conceptos, de acuerdo a la potestad que le da el artículo 9 de la ley 26702. Sin embargo, los bancos son estrictamente necesarios, incluso considerados como un servicio esencial, y lo podemos ver ahorita. Ahorita digamos que han estado funcionando solamente los servicios esenciales, hospitales, farmacias, bomberos, limpieza, energía eléctrica, agua, luz. Los bancos también han estado funcionando y lógicamente lo estarán haciendo con mayor énfasis porque durante estos días han estado todavía en forma parcial, ¿no? Han cerrado unas oficinas y solamente atendiendo otras, pero en estos días ya deben abrir totalmente, ¿no? Eso nos da, digamos, a entender la gran importancia que tiene un banco. Y gran importancia para la economía en general, para las familias en particular, ¿no? Una familia, por ejemplo, que vive en Lima y alguno de sus miembros familiares trabaja en provincias, utiliza
naturalmente el sistema bancario para enviar la remesa correspondiente. Hablando de remesas, esto es más evidente cuando esta remesa viene del extranjero, ¿no? Muchas familias limeñas, peruanas en general, tienen familiares en el extranjero, ¿no? Que realizan actividades de uno u otro tipo y que se ganan la vida ahí y se ganan un mejor porvenir, según se dice, y esperemos que sea así, ¿no? El asunto es que esta gente envía sus remesas. ¿Y esas remesas qué son? Dinero. Son dinero, ¿no? Y esa remesa llega así. Igual pasa, por ejemplo, con una empresa cualquiera, una empresa industrial, comercial, de servicios, ¿no? Que le vende a sus clientes aquí en la localidad, en Lima, pero también le vende a provincias, departamentos, provincias, distritos del interior del país, por el norte, el sur, por el este, y en los 4 puntos cardinales, si se quiere, ¿no? Pero el asunto, digamos, que gran parte de esos cobros, especialmente en provincias, se hacen a través de remesas. Un buen ambiente laboral, un buen ambiente laboral. Sigamos con los bancos. Tenemos ahora esto de las operaciones. Vamos a ver, atentos. Los bancos desarrollan operaciones activas y pasivas, como ya lo hemos reiterado en varios momentos, ¿no? Los bancos realizan operaciones activas y pasivas y lo debemos tener bien claro para iniciar el trabajo de hoy y de lo que continuará el día viernes. Podemos ver que ese concepto que se está dando aquí en el video corresponde a las operaciones activas propiamente, ¿no? En realidad es un concepto general, ¿no? Pero digamos, las operaciones pueden ir del banco hacia el cliente, como del cliente hacia el banco, ¿no? En este caso son operaciones activas cuando van del banco hacia los clientes. Y serán operaciones pasivas cuando vienen de los clientes hacia el banco. Me explico de otra manera. Cuando un banco entrega un préstamo, estamos hablando de una operación activa. En cambio, cuando el banco recibe los ahorros de una persona para cuidarla, custodiarla y pagarle los intereses correspondientes, estamos hablando de una operación pasiva. Y así ese es el aspecto general que debemos tener en cuenta. Dice que son las operaciones que se celebran entre el banco y sus clientes, o bien entre los bancos. También uno funciona como cliente, ¿no? O más bancos entre sí, ¿no? En buena cuenta, las operaciones activas y pasivas son todas aquellas que realizan los bancos, ya sea que el banco otorgue algo o reciba algo. Y al cual le otorgamos sea una persona natural o persona jurídica, incluso un mismo banco, ¿no? E igualmente, el banco que recibe algo, eso que recibimos puede ser de una persona natural o de una persona jurídica,
incluyendo dentro de estas a otro banco. A otro banco. Es así. Y no solamente entre bancos, sino entre instituciones. Por ejemplo, le cuento que las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas tienen cuentas en los bancos. Las pymes tienen cuentas en los bancos. Incluso las mismas cajas municipales, cajas rurales, ¿no? Tienen cuentas en los bancos. No me he percatado si los bancos tienen cuentas en las cooperativas, en las cajas rurales. No sería extraño que lo tengan, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, hay cuentas en las cuentas a plazos. Son estas entidades pequeñas como las cooperativas, cajas municipales, cajas rurales que pagan altos intereses por depósitos a largo plazo, por depósitos a CTS. Podría darse, por ejemplo, que usted como trabajador deposita su compensación de tiempo de servicio, CTS, en el banco, por decir SP, pero este banco, como paga poco, no más de 3-4% al año, sin embargo, este banco lo puede depositar en una cooperativa o en una caja municipal o caja rural, y ahí le van a pagar 7-8% al año. Entonces, los bancos hacen negocios. Los negocios pueden darse de una u otra manera. Esa manito, ¿qué significa? Significa, digamos, un trato, esas manos, ¿no? Esas manos que se cruzan ahí, significa que está celebrando un trato, un contrato, ¿no? Hay un trato y en estos términos bancarios en realidad hay un contrato. Puede ser que se haya finiquitado el préstamo de un banco con un microempresario, con un pequeño empresario, ¿no? O puede ser, digamos, al contrario, que el banco está recibiendo los ahorros o los ahorros a la vista u ahorros a plazos de una microempresa, de una pequeña empresa o de personas naturales, ¿no? Y entonces sellan, digamos, esa transacción mediante un apretón de manos. Y apretón de manos siempre ha significado, digamos, un acuerdo entre las partes. Solamente quienes acuerdan algo estilan por lo general salvarse así de esa manera, ¿no? En cambio, cuando hay desacuerdo, pues cada uno va por su lado. Espérate. Nos indica ahí que las operaciones a crédito, operaciones a crédito. Las operaciones de crédito se clasifican en tres, dice. Activas, neutras y pasivas, ¿no? Bueno, activa va a ser, digamos, cuando el banco entrega un crédito y cobra un interés. Neutra puede ser una operación donde el banco entrega algo o recibe incluso algo, pero no hay interés. Y pasiva, estamos hablando de una operación pasiva ahí, cuando el banco recibe un crédito. Porque así como cualquier empresa, como cualquier persona se financia, los bancos también se financian. En otro momento estuve hablando que los bancos obtienen créditos en el mercado internacional, en el mercado europeo, con la tasa LIBOR, ¿no? A 6% al año, o la tasa norteamericana, la Prime Rate, igualmente a 6-7% al año. Y acá vienen y nos prestan ese dinero a 30-40%. El asunto es
Estas operaciones de crédito van a ser activas cuando van a generar un interés a favor del banco. Y van a ser operaciones pasivas o crédito pasivas cuando es el banco que tiene que pagar un determinado interés. Y neutra significa, pues neutro significa cero. Neutro es cero o nulo, ¿no? En algunos casos habrá operaciones de ese tipo entre entidades de un mismo grupo, ¿no? Entre entidades de un mismo grupo, por ejemplo, ¿no? Porque los accionistas de un banco son también los accionistas de otras empresas, ¿no? Y pueden hacerse préstamos a tasa cero, ¿no? Aun cuando ahí debo comentar, y ustedes como buenos contadores ya lo habrán visto, ¿no? Para efectos tributarios, todo lo que se entrega o se recibe genera un interés. Aunque ese interés sea explícito, o sea evidente, como en las operaciones activas y operaciones pasivas. Y también el interés puede ser implícito en el sentido que no se ha determinado ningún interés, no se ha fijado ningún interés, ¿no? Pero sin embargo, para efectos tributarios sí se considera que una de las partes está cobrando un interés, ¿no? Porque los negocios son para que generen renta, ¿no? Y entonces, para efectos tributarios se considera que toda operación, aunque usted done, aunque regale, de cualquier forma, se considera que se genera ahí un tributo, ¿no? Debemos considerar esa parte, ¿ya? Está especificando las operaciones activas. Anteriormente se han presentado las operaciones combinadas, ¿no? Tanto activas como pasivas, ¿no? Y por eso que yo iba detallando. Pero acá está especificando solamente lo que son operaciones activas, ¿no? Estas operaciones son conocidas como otorgamiento de crédito. Esto ya lo hemos reiterado. ¿Por qué el otorgamiento de crédito es un activo? Porque se origina una cuenta por cobrar. Esa es la respuesta. Se origina una cuenta por cobrar. Pero el banco, ¿qué cosa va a cobrar? Va a cobrar el principal, o sea, el capital otorgado, más los intereses, comisiones y otros conceptos acordados con el cliente, ¿no? De alguna manera ese dibujito que está haciendo nos induce a pensar en algo, que hay documentos que tienen que firmarse y que ese documento generalmente ya lleva el logo, ¿no? El logo del banco, como en este caso el Citibank, ¿no? En nuestro caso, el Banco de Crédito, Banco Continental, Banco de Scotiabank o cualquier otra entidad del sistema, ¿no? Pero siempre van a aparecer, digamos, documentos, ¿no? Los documentos, siempre hay un documento de por medio de una operación financiera, aunque sea, digamos, un voucher, como se le conoce ese papelito que nos otorgan, un voucher. Pero aquí comento lo siguiente, ¿no? Hace 10 años atrás
de 10 años hacia atrás, ¿no? Los bancos siempre te han entregado papeles, ¿no? Y esos papelitos voucher, ¿no? Pero esos papelitos antes te daban y los sellaban y los firmaban, ¿no? Pero ahora, ustedes se habrán dado cuenta que no lo sellan y menos lo firman, ¿no? Eso tiene su pro y su contra, ¿no? Es posible que usted va a depositar 2 millones y de repente el papelito solamente consta que depositó 200.000, pero usted por la emoción del momento no se dio cuenta, ¿no? Posiblemente el banco, al no estar firmado y al no estar sellado, podría, no digo que lo hacen, pero podría, digamos, hasta negarse por esa operación. Yo, por ejemplo, a veces he exigido, señorita, póngale un sello, ponle una firma, ¿no? ¿Y cómo sé que usted está validando eso? Algunas cajeras ahí de mala gana les ponen un garabato, ¿no? Pero el banco ya no tiene sello, ¿no? Y a veces algunos hasta ni logo tiene el voucher, ¿eh? Ya no tiene ni logo el voucher, sino que se deduce por el tipo de cuenta que puede ser de determinada entidad bancaria. Y ojo con lo siguiente, los bancos no trabajan así, ¿no? No trabajan así, siempre a la defensiva, ¿no? Mire, no sé si es hasta ahora, pero yo siempre que hacía operaciones de hace 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, siempre guardaba, digamos, mis vouchers, ¿no? Siempre guardaba mi voucher, ¿no? Lo guardaba, digamos, y en una hoja de papel ahí, engrapaba, ¿no? Engrampaba ahí mi voucher, ¿no? De modo que en una hoja de papel tamaño carta tenía así como 4 filas de voucher ahí. El asunto es lo siguiente, que ese papel en el que emiten el voucher es tan malo, y además la tinta es tan mala que se borran, se borra todo, ¿no? Son papeles térmicos, Lo profesor. he visto. Miro mis cuentas de hace 15, 20, de 20 años, 15 años, 10 años atrás, y ya no se ve nada, ¿no? No tengo, digamos, no tengo constancia de eso, ¿no? Todo lo que puede pasar ahí, hay que tener en cuenta eso. Por eso que a veces uno critica a los bancos, porque los bancos, si bien es cierto, son entidades muy relevantes, sin embargo, siempre, digamos, como se dice en el argot criollo, no dan puntada sin hilo. ¿Qué significa eso? Que siempre apuntan a su favor, ¿no? Siempre apuntan a su favor para sus propios intereses, ¿no? Utilizan papel térmico, exactamente, es un papel, digamos, que se borra rápidamente, como dice, mira, tanto parece que trabaja ahí, es la que entrega los papeles por ahí. Vamos, seguimos. Tener en cuenta eso que vamos comentando, si no lo conocían, ya pues lo conocen, ¿no? Tiene que ser sacando copias, ¿sí? Y es mejor lo que hice ahí, ya pasó, sacarle una copia a ese voucher y ese papel de copia se conserva mejor, ¿no? Bien, buen aporte. Seguimos. Especificando estas operaciones pasivas. Captar recursos financieros, ¿no? Captar, recibir. ¿Qué cosa es recibir, no? Recibir de los clientes. Como acá dice, personas, hombres, mujeres, empresas, micro, pequeñas, medianas empresas, grandes empresas. Espérate, déjame comentar, pues.
Ya está ahí. Entonces, ya. ¿Qué dice ahí? En el caso de operaciones pasivas, está hablando. Las operaciones pasivas tienen como fin captar. Esto es para el banco. Siempre lo que estamos hablando desde el punto de vista del banco. Porque aquí ocurre lo siguiente. Lo que para el banco va a ser una operación pasiva, para cualquier persona o empresa va a ser una operación activa. Y creo que en otro momento les dije, los bancos generan esos vouchers que emiten los bancos generan lo que se llama notas de cargo y notas de abono. De una u otra forma son notas de cargo o notas de abono. ¿Cuándo es una nota de cargo? Va a ser cargo para el banco. Va a ser cargo, digamos, cuando es una operación que favorece al banco. Por eso es un cargo. Aumenta sus cuentas del banco. Y va a ser una nota de abono, cuando disminuye la cuenta del banco. Tener en cuenta ese tipo de operaciones que menciono, cargos y abonos, ¿no? En los vouchers, ¿cómo figuran estos cargos y abonos? Los cargos están sin signo, lo cual se considera ya como positivo, ¿no? Y los abonos van a estar con signo negativo, ¿no? Así funciona, ¿no? Pero tener en cuenta que lo que es un cargo para el banco es un abono para el cliente. Y lo que es un abono para el cliente es un cargo para el banco. Así de claro. Entonces, en cuanto a las operaciones pasivas, dice que su fin es captar recursos financieros, dinero y más dinero de uno y otro tipo de moneda, los soles, dólares, euros, lo que aparezca, ¿no? Es captarlo, ¿no? Captarlo. Procedente de las personas, ¿no? Naturales, hombres, mujeres, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, ¿no? Las empresas, ¿no? Microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, tratándose de empresas como persona natural y empresas como persona jurídica, todo tipo de empresas, ¿no? Y hoy por hoy, al haber la obligación de la bancarización tiene su ley, ¿no? Esto se dio hace como 30 años la ley de bancarización, ¿no? Y obliga, digamos, a que todas las transacciones de las empresas sean bancarizadas, ¿no? Y ustedes como contadores ya saben, digamos, que toda operación que sea, digamos, mayor, ¿no? Mayor de 3.500 soles o $1.000 debe ser bancarizada. Obligatoriamente debe ser bancarizada. Pero algunos dirán, pero ¿qué tal si le pago en 2 partes? Y ya no bancarizo. Sí, son algunas cuestiones que a veces se realiza así. Pero las grandes empresas, por ejemplo, bancarizan todo. No interesa, digamos, que sea, digamos, mayor de 3.500 o soles o mayor de $1.000, no interesan. Todas las transacciones se bancarizan. Y bueno, en gran parte es para cumplir con la ley de bancarización, ¿no? Pero de otra forma es para que esa información esté actualizada para los accionistas, para que la gerencia sepa, digamos, todo el movimiento o los flujos de efectivo y equivalente de efectivo que pueda tener una empresa, ¿no? Los dólares.
Bueno, estas operaciones neutras, como indican, dice que no reciben nada, ¿no? No reciben nada, digamos, aparentemente, ¿no? Pero las entidades financieras, tratándose de terceros, ¿no? Tratando de terceros, cobran todo. Exagerando, digamos, cobran hasta el aire que circula ahí en las entidades financieras, ¿no? Posiblemente estas operaciones neutras se hagan entre entidades del grupo o entre bancos, ¿no? Entre bancos, ¿no? Entre bancos podrían prestarse, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti, japanajá, como se dice en la jerga criolla, y se origina pues esta operación neutra, ¿no? Pero esas son las operaciones no comunes, ¿no? Lo común es que haya las operaciones activas y las operaciones pasivas, ¿no? Mayoritariamente están ahí, ¿no? Entonces, hemos, hemos compartido ahí un rato algunas secuencias relacionadas con los bancos, ¿no? El primer video relacionado con un ambiente como para trabajar en un banco, ¿no? Donde se dan buenas condiciones, ¿no? Sea cualquiera que sea el banco, siempre hay buenas condiciones laborales, ¿no? Y dependiendo el puesto donde se trabaje, incluso hay seguros para algunas funciones que se realizan, ¿no? Eso mismo también no solamente ocurre en las entidades financieras, sino también en otras empresas, ¿no? Incluso las empresas legalmente están obligadas a, a tener, por ejemplo, una cuna para que determinado trabajador pueda tener a sus menores hijos ahí, o pueda amamantar si se quiere, ¿no? Hay, hay condiciones laborales. Se está comentando ahí de algunos servicios que dan los bancos a los trabajadores, ¿no? Como cualquier empresa, ¿no? Pero bien, ahora como parte de la culminación de clase, ustedes van a desarrollar lo siguiente. Esta es una práctica de algunos principios, ¿no? Algunos principios, algunos aspectos contables relacionados con los bancos en este caso. Por ejemplo, dice, contablemente, ¿por qué un banco es un ente o entidad? Ya está, pues usted dígalo, ¿no? ¿Cuándo un banco es una empresa en marcha? Uh-huh. Y así sucesivamente están el resto de preguntas. Por favor, en lo que queda de la clase, hasta las 13 que nos toca, me contestan este cuestionario y más bien lo remiten. Ahorita le voy a decir cómo lo van a remitir. Por el WhatsApp le voy a decir cómo lo van a remitir, a qué correo, ¿sí? No sé si hay algún comentario, por favor. Hola. No, Profesor, profesor. Profesor, no me quedó claro el punto de las operaciones neutras. Si lo pudiera explicar, por favor, nuevamente. Ya. Sí. Yo estaba comentando ahí, en la grabación estaba comentando que son operaciones que no generan intereses, ¿no? Pero en la presentación que termina diciendo, se considera operación neutra a la que no está relacionada ni como operación de captación, ni como operación de colocación. Es decir, corresponde a las operaciones sobre servicios. O sea, a toda operación sobre servicios, cobro de pensiones, cobro de luz, agua, teléfono, cable y cualquier otro servicio que preste el banco, a esas operaciones técnicamente en la presentación aquí se le considera como operaciones neutras. No es tan común escuchar así, más bien los bancos hablan como servicios, prestación de servicios, ¿no? Pero a esas operaciones que no califican ni como pasivas ni como activas, dicho de otro modo, que no califican ni como captaciones de ahorros
ni como colocaciones de préstamos, lo consideran como operaciones neutras. Ajá, así es. Bien que lo preguntes ahí para que quede más clarito. O sea, todos los servicios, ¿no? A eso todos los servicios se le considera como operaciones de tipo neutro, ¿no? Correcto, profesor, gracias. Bien, aquí. Bien, entonces, desarrollemos, por favor, estas 10 preguntitas ahí y lo enviamos. Lo enviamos ahorita le voy a decir, en el WhatsApp le voy a decir a dónde lo van a enviar, ¿sí? También el video completo de esta presentación le voy a poner ahí para que tenga más información, porque hay otra información que por ahí está. Y de paso también esto lo cargamos en el WhatsApp. Vamos a ver, ya está. Y nos vamos al WhatsApp. Vamos a ver ahí. Un ratito acá está cargando mi WhatsApp. Siempre es bueno pues ponerle a estos el ingrediente contable, ¿no? Hay que poner el ingrediente contable. Entonces por acá, cuánta, ¿no? Con A, no es A, sino es B, ¿no? Acá está, B. En el WhatsApp ya se registró ahí la práctica y también dice desarrollar y remitir al correo dr.domingohernandezceles@gmail.com. Las 13. Las 13. Bien. Entonces, dado que tienen que trabajar ahí, ya no los interrumpo y nos vamos a ir a trabajar. Y conmigo ya será hasta el día de mañana. A no ser que haya una intervención de ustedes, por favor. Nada, correcto. Entonces, nos quedamos ahí. Muchas gracias. Buen día.